El Instituto Nacional de Estadísticas calcula que 1.6 millones de hondureños no tienen trabajo, el 4% de la población económicamente activa. De esta cantidad, el 8.3 no desarrolla ninguna actividad y el 88 está subempleada, o sea que no tiene ingresos seguros. Los empresarios esperan en el 2011 inversiones arriba de 200 millones de dólares en la maquila, energía eléctrica, call centers, mientras que en la actividad de la construcción, aunque el año pasado tuvo un retroceso de casi 40%, la situación también mejorará con las obras que piensa desarrollar el Estado. Así las compañías de ingenieros, arquitectos y albañiles tendrán más posibilidades de obtener más ganancias. El gobierno ha venido cambiando el enfoque en la generación de empleo en forma constante sin que se conozca a la fecha la estrategia definitiva para la creación de puestos de trabajo. Primero apostó a la ley de empleo temporal o por horas que teóricamente generaría más de 50,000 puestos de trabajo, luego a la Asociación Pública Privada, APP, para financiar grandes proyectos y por último se embarcó en las ciudades modelo junto a los faraónicos proyectos de generación hidroeléctrica. De las tres propuestas no existen un seguimiento que les dé a los hondureños la oportunidad de aplicar a un puesto de trabajo, mientras las empresas existentes continúan despidiendo a trabajadores a un promedio de 133 empleados por día. Para hablar sobre estos otros temas, pues vamos a hacer primero un enlace en el aeropuerto, si lo tenemos listo, con Alex Laínez, que tiene a Daniel Durón. Bueno, ahorita están preparando el enlace, pero bueno, tenemos también ahí una nota del salario mínimo, está lista, es para hablar un poco sobre también las negociaciones, que tienen que ver los dos puntos importantes, el desempleo y las negociaciones salariales que se están dando, que no han avanzado. Se había dicho de que iban a dar hasta el 31 de enero para, como plazo definitivo para que esta comisión arrojara resultados, pero ya estamos a febrero y continúan las pláticas que se van a desarrollar esta semana para ver cuál es al fin el acuerdo, porque se han hablado de muchas propuestas, pero no se han concordado con ninguna. En la inversión nacional y extranjeros puede sumar 1.500 millones, eso, bueno, aquí tenemos la nota de las negociaciones salariales, ahí están las imágenes de la mesa de negociación, en cuanto por una parte están los empresarios, por otro lado los trabajadores y mediando lo que sería la Secretaría del Trabajo con el ministro Felicito El Arias. miércoles, en el cual las partes han hecho un compromiso de considerar que ese día se puede llegar ya al acuerdo final. Primero, es importante que el pueblo hondureño sepa de que las negociaciones tienen un ambiente apreciado, diríamos, porque no hay una discusión estéril, sino al contrario, hay una discusión más constructiva. La idea debe ser mandar un mensaje de capacidad de consenso. Este país está dividido en todos los niveles, en todos los sentidos. Y lo menos que podemos hacer los sectores productivos es enviar un mensaje de capacidad de diálogo, de entendimiento. Ojalá que en esta oportunidad lleguemos a un consenso. Ya tenemos 4 o 5 veces en que no ha habido esa voluntad política. Bueno, ahí esperamos que nos corrijan ahí el cintillo Honduras con N en vez de M. Bueno, para iniciar la temática, ahí teníamos las declaraciones de Felicito Ávila y de Daniel Durón con respecto a las negociaciones salariales. Pero vamos a presentarles al invitado, que es justamente el abogado especialista en Derecho Laboral y catedrático de la Universidad Centroamericana, Tecnológica Centroamericana, UNITEC, el abogado Germán Licelar. Bienvenido. Buenos días, Marvin, nuevamente un placer estar contigo, ante todo el pueblo hondureño, toda la televidencia, agregando un pequeño saludo, que aunque se dice que estas son fechas comerciales, pero tratando de sacar lo positivo de todo, desearle a todos un feliz día del amor y la amistad, para los que se aman y para los que son amigos. Sí. Eso, comenzando el día de hoy. Sí, el 14 de febrero. Bueno, justamente, abogado, vemos las cifras pues dan escalofríos, las cifras de desempleados en Honduras, ya está arriba de 1,5 millones, y como veíamos las estadísticas del INE, día a día se suman más desempleados y a la misma vez más personas jóvenes que pueden insertarse en la vida económicamente activa,
que no encuentran puestos de trabajo. Se han tomado algunas medidas, como por ejemplo la ley de empleo temporal. Pero realmente, ¿qué tanto afecta a la economía y la situación del desempleo en el país? Bueno, al final el problema es el mismo. Tenemos una sociedad, una economía, un país cautivo en un problema, como lo mencionaba el amigo Durón en la entrevista, de que tenemos una sociedad que está dividida, que está cada quien jalando por su lado, y eso es lo que no permite que avancemos y evolucionemos positivamente. ¿Qué podemos establecer? Y hoy que juega la selección, por ejemplo, que es como un partido de fútbol en el que alguien viene y le comete una falta así traicionera a uno de los delanteros que está tratando de meter un gol y el partido se para. El público deja de ver el partido, el público empieza a insultar al que está cometiendo la falta, el árbitro no puede llegar a resolver el problema y todos los jugadores están en la trifulca y el partido deja de jugarse. Eso es lo que le está pasando al país de alguna manera, siento yo, porque todo el mundo está enfrascado en el papel de la confrontación, de la desidia, del enfrentamiento, de no aceptar opciones, y en este momento de la historia lo que necesitamos es tener inventiva, encontrar soluciones que nos permitan seguir avanzando y que el partido no se detenga, de alguna manera. ¿Por qué? Porque la economía funciona mientras las personas tengan dinero para gastar, para consumir o para adquirir los bienes necesarios, tanto su alimentación, su educación, su salud, etcétera. Todo esto es lo que no se está produciendo. Cuando tú mencionaste el tema de la ley por horas, definitivamente esta venía a ser como un paliativo, porque aclaremos, no es la panacea ni es lo que va a resolver todos los problemas del país, pero puede de alguna manera meter un incidente o una acción que le dé un poco más de movimiento a la economía y que logre que esas cifras tan escalofriantes de desempleados bajen un poco. Lamentablemente, como ha habido toda una confrontación, no se ha podido aplicar con la libertad, aparte se tardó un poquito el reglamento que gracias a Dios ya está terminado, el mismo no ha sido publicado y por esa razón no lo tenemos aquí con nosotros el día de hoy, sin embargo ya está. ¿Y qué es lo bueno que podemos rescatar de la ley? A todos los que están escuchando, uno, que nos da un marco jurídico que es valedero, que garantiza las garantías mínimas, valga la redundancia, de lo que es el trabajo o el derecho al trabajo que tienen las personas. Segundo, amplía un poco el radio de acción de la seguridad social porque incorpora también al seguro social y sobre todo que le da a las personas una actividad con la cual van a tener un ingreso, que es lo que todos requerimos en este momento. Bueno, sin duda es importante que ya se haya publicado oficialmente en la Gaceta el reglamento de esta ley. El enlace con el aeropuerto pues ya no lo vamos a hacer, hay problemas técnicos de video, ahí teníamos a Alex Laínez, bueno, vamos a ver si logran resolverlo, pero ahí lo vamos a tener pendiente. Sobre la ley de empleo temporal, bueno, es cierto, justamente se han creado pues algunos puestos de trabajo por esta ley, pero no es la solución a los problemas y nunca fue pues decretada para eso, porque el problema va más allá. Por ejemplo, ahorita se está hablando de que se van a abrir 20,000 empleos en San Pedro Sula, pero 20,000 empleos comparado a 1,5 millones de desempleados, pues es nada, por así decirlo, pero claro, para esas 20,000 personas que están empleadas sí es importante. Pero está otra situación, es que muchas personas en la época navideña fueron contratadas bajo esta ley, pero ahora ya que terminó la temporada navideña y de Año Nuevo, ahora estas personas han sido despedidas o bueno, ha finalizado su relación laboral y ahora también están desempleadas. Entonces se está hablando de que para enero, por ejemplo, ya hay 4,000 personas más desempleadas que son los que perdieron el trabajo que lo habían pues obtenido para la época navideña. Entonces va aumentando el número de personas que no pueden activarse económicamente y por supuesto esto crea problemas para el país y problemas también personales para ellos para mantener a sus familiares. Nos dicen que tenemos el enlace con Alex Laínez. Ok, bueno, pasemos al enlace. Muy buenos días, abogado Espinal y televidente de Primer Plano. En estos momentos nos acompaña Daniel Durón, el titular de la CGT, aquí en nuestro país como obviamente representante laboral. Y nos habla con respecto a la reunión para este miércoles, donde está prevista
que se le podría poner fin a lo que es esta revisión del salario mínimo y ya justificar el nuevo para el 2011. Don Daniel, estábamos en vivo para Primer Plano a través de 12 TV, el original, con respecto a la reunión de este miércoles. Una variable, lo que es esa propuesta del 22% se va a consolidar ya una vez que ustedes llevan también en agenda lo que es la repercusión, el incremento del precio del combustible y lo que este genera en los precios de los productos de la canasta básica. Muy buen día. Correcto, no es más que para consolidar nuestra posición, que no ha sido extremista, ni antojadiza, ni fuera de tono, ha sido una posición principalmente en base a lo que el mismo Ministerio de Trabajo ha establecido como costo de la canasta básica en diferentes regiones del país. Ojalá que el sector privado sea receptivo. No queremos destruir ni la micro ni la pequeña empresa, mucho menos la empresa grande establecida, sino que es una posición en relación a la crisis que están viviendo los trabajadores y estamos conscientes también que sufren más los que no tienen trabajo, pero no vamos a generar un problema disminuyendo o generando crisis en los que ya tienen un empleo permanente para tirarlos a la informalidad. Ojalá que el miércoles haya una solución. Nuestra aspiración primaria es que en esta oportunidad haya un acuerdo concertado y que no recurramos, como normalmente sucede, a la decisión que el presidente pueda tomar. Añaden los combustibles para consolidar este 22% de propuesta. Asimismo, esperan que este miércoles se ponga punto final a la revisión, porque no le gustaría nuevamente que el gobierno tome la decisión o la última palabra, porque podría ocurrir lo del año anterior, donde obviamente no se llegó a un acuerdo aquí. Eso es lo que queremos, pero no podemos esperar tanto tiempo. El miércoles es la fecha crucial y se va a ver la posibilidad de llegar a un acuerdo o no, y si no, que se aplique lo que dice la ley, que tiene que ser el presidente. Lo peor que nos puede pasar es lo del año 2010, que nos llevamos hasta octubre, noviembre negociando y al final la decisión no se aplicó de manera retroactiva. Eso va en perjuicio a los trabajadores y en esta oportunidad no lo podemos aceptar. Abogado Espinal, no sé si usted en estudio tiene alguna interrogante para nuestro panelista el día de hoy. Sí, claro, Alex. Bueno, allá pasando a otro tema, aparte del salario mínimo, me gustaría saber la opinión de Daniel Durón sobre, estamos hablando del desempleo, entonces me gustaría saber sobre algunas medidas, las opiniones de él sobre algunas medidas que ha tomado el gobierno para tratar de apalear un poco el problema del desempleo. Entonces me gustaría saber su opinión sobre la ley de asociación pública-privada y también la ley de empleo temporal y por último sobre las ciudades modelo. Estas tres alternativas, por ejemplo la ley pública, asociación pública-privada, ¿qué resultados ha sentido los trabajadores? Y también con la ley de empleo temporal que ya entró en vigencia el reglamento, y con la ciudad modelo, ¿cuáles son las expectativas? Bueno, muchas gracias. Como hemos dicho, no es que nosotros estamos en una posición de resistencia a los cambios son buenos, pero los cambios deben ser pensados. Aquí han habido muchas reformas, muchas iniciativas que lo que han servido es para que grupos oportunistas o los grupos de siempre se aprovechen de este tipo de decisiones. Primero sobre la ley de inversión público-privada. Ojalá que esta ley no vaya orientada a succionar o apoderarse del jamón o de la carne, del tajo de las instituciones que el Estado tiene, como la ENEO, Undutel, la empresa portuaria y otras. Ojalá que no vaya orientado específicamente a esto y que haya el aprovechamiento abusivo que normalmente se presenta por algunos grupos de interés. Sobre el tema de las ciudades modelo, ya lo hemos dicho, esto van a ser verdaderos fortines, según lo que hemos visto en teoría, que va a ser difícil también, rodeados de una miseria. El país necesita, desde nuestro punto de vista, soluciones integrales, o sea, no focalizadas. ¿De qué nos va a servir tener una comunidad en condiciones extraordinariamente bonancibles y el 99.9% de la población en las condiciones en que nos estamos desenvolviendo ahora? Y ojalá que también que no aparezcan aprovechados ahí. Yo tengo entendido que en las zonas que se están proponiendo ya las están comprando tierras. Ojalá, si esto va a mejorar, bueno, pues había que revisarlo, pero en principio tenemos algunos temores. Y sobre el tema del salario mínimo, ya lo hemos dicho, estamos, trabajo temporal, esto tiene problemas con algunos convenios internacionales que tiene Honduras firmados con la OIT. El peligro es que se convierta el trabajo temporal en la regla y no la excepción como sucede ahora, y que se presente una
una sustitución peligrosa del trabajo permanente por el trabajo temporal, beneficiando estrictamente al sector empresarial porque se deshace de responsabilidades sociales como vacaciones, 14º mes, prestaciones sociales, una serie de beneficios que se tienen hasta ahora, y el trabajador pierde la sujeción al crédito. O sea, había que revisarlo. Repito, nosotros tenemos un recurso de inconstitucionalidad porque creemos que afecta algunas partes de la Constitución. No es que estamos en contra de la generación de empleo, o sea, sería absurdo que nos opusiéramos a la generación de empleo, pero no podemos perjudicar a unos para beneficiar a otros, y repito, el peligro de que esto se convierta en la regla y no la excepción sería una situación bastante compleja para el sector laboral del país. Bueno, ahí tenemos la opinión de Daniel Durón. Sí, nos puedes, no sé si tiene algún comentario más, Alex. ¿Algún comentario a agregar, Daniel? ¿Esto sería todo por su parte? No, muchas gracias a ustedes y siempre a la orden, ya saben. Muchísimas gracias, abogado Espinal. Hemos entonces escuchado la intervención por parte del titular de la CGT, don Daniel Durón. Con esto regreso con usted a Estudios Principales de Primer Plano. Muchas gracias a Alex Laínez por su excelente trabajo desde el aeropuerto. Bueno, como vimos, solucionamos los problemas técnicos y hicimos posible el enlace. Alex Laínez pues, va a traer más de esta entrevista y otras más en el Noticiero Universal a mediodía, y también lo pueden ver en el programa Siempre el Día a partir de las 9:30 de la mañana aquí en 12 TV. Bueno, pues nos comentaba Daniel Durón sobre este ultimátum que dan los obreros. Aquí lo tenemos publicado el día de hoy en el Heraldo. Dice, se titula Salario Mínimo. Obreros dan ultimátum a los empresarios. La clase trabajadora espera que este miércoles la última propuesta, de lo contrario se retira. Así que si este viernes no hay una propuesta que le agrade a los trabajadores, entonces se van a retirar de la mesa de negociación. La actual base salarial es de 5.886 lempiras en el área urbana, mientras que en la zona rural el sueldo es de 4.339 lempiras. Entonces, a ver qué va a pasar hasta el miércoles con la situación del salario mínimo. Bueno, retomando el tema de la ley de empleo temporal, pues mencionaba de que hubo empleos en diciembre, pero ya para enero estos han terminado. Sin duda alguna, esto se requiere no solo la ley, sino el apoyo del gobierno a atraer inversión y abrir vacantes de trabajo para que pueda pues, tener resultados esta ley de empleo temporal. Si no se abren las vacantes, aunque exista la ley, pues no va a solucionar ninguno de estos problemas de desempleo. Sí, es correcto. Pues primero que nada señalar que no puedo estar en desacuerdo con lo que ha manifestado el señor Durón. Definitivamente es muy acertado en sus comentarios. El temor que se puede tener de parte de la población es qué es lo que va a pasar. Y definitivamente no puedo estar más en acuerdo con él cuando él dice que en Honduras tenemos una tendencia a que las excepciones se vuelven reglas. En eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, esperaríamos que no sea el caso porque esta ley que hemos mencionado, señores, es una opción que es definitivamente temporal. Ella misma es temporal, dura 36 meses como un ejercicio para poder rescatar algunos puestos que no existen. ¿Qué es lo que sucede? Y seamos muy claros en una serie de aspectos. Mientras en otros países una serie de trabajos los escogen algunas personas para tener un ingreso extra durante el fin de semana, durante la noche, durante ciertas horas del día en que están ociosos, aquí las queremos enmarcar dentro de un concepto de permanencia que es inadecuado, no es humano. Vamos a poner un ejemplo. Las criticadas comidas rápidas que tienen una serie de problemáticas para algunas condiciones especiales que tienen en relación a otros negocios similares, pero hago una pregunta. ¿Tú te imaginas como ahora abogado que eres, ya con una maestría en un programa de televisión, habiendo iniciado tu vida laboral en un lugar de comidas rápidas, asando carne o cobrando y quedarte ahí toda la vida? Definitivamente no. Hay trabajos que con solo verlos y solo manejarlos podemos ver claramente que son trabajos que debiesen ser temporales para las personas que vienen recién ingresando a un mercado laboral y que te permitan la flexibilidad de no truncar tus estudios y otra serie de situaciones. Sin embargo, la conceptualización general de la ley casi obliga
y casi condena a una persona que consigue un trabajo de esas condiciones a quedarse ahí eternamente. ¿Por qué? Porque en cuanto entras al trabajo, implica que tenés una jornada de 8 horas, que además te van a pagar un par de horas extra, porque normalmente 8 horas no es suficiente para la jornada, y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo que hace es coartar o castrar completamente el desarrollo humano de una persona. Y por supuesto que esos trabajos reciben salario mínimo. ¿Qué hemos criticado en programas anteriores del salario mínimo? Que el salario mínimo es eso, solamente un mínimo que no te garantiza realmente un desarrollo humano integral y que lamentablemente en condiciones como las que vivimos en el país se vuelve todavía más paupérrimo. ¿Por qué razón? Porque para que tú vivas decentemente, el salario mínimo tiene que tener dos incorporaciones. Es decir, se ve el salario mínimo como una unidad familiar que tiene 2 padres de familia, como debiese ser lo usual, cuando lo hay, más 2, 3 hijos, que si los 2 padres trabajasen, tendrían un ingreso que en principio va a permitirle a esa unidad familiar vivir. Pero seamos honestos, con el valor que tienen las cosas actualmente, incluso si llegasen 2 padres a trabajar, los desarrollos humanos de esa unidad familiar no van a ser los requeridos para que tengamos una familia decente, alegre, contenta de vivir, de desarrollarse y con una relación familiar sana, que es lo que necesitamos rescatar. Esos son los comentarios que yo haría al respecto. Es decir, para cerrar, siento yo que tenemos que cambiarnos el chip, como dicen normalmente, ¿verdad? Como es muy usual decir, me voy a cambiar el de Digicel. Bueno, perfecto, tenemos que hacer un cambio completamente de todos los valores con los cuales vamos a realizar nuestro escudriñamiento de la sociedad, nuestro desarrollo de trabajo, nuestro desarrollo de actividad profesional y nuestro desarrollo económico. Si no hay un cambio de mentalidad general, y ojo, me refiero a todos, tanto las empresas como los trabajadores, como los profesionales, los médicos, todos los que constituimos la sociedad, tenemos que dar un cambio de visión para poder trabajar en una dirección distinta, porque está claro que la forma en que lo hemos venido haciendo no está dando los resultados que desearíamos. Bueno, cerrando esta idea, vamos a ir a una pausa comercial y al volver abordaremos más sobre esta situación de desempleo y también sobre las posibilidades que tiene una persona de que sea empleada, una persona que logra capacitarse con esfuerzo, que logra quizá convertirse en un profesional y que quizá todavía logra sacar un posgrado, aún así, con esfuerzo teniendo estudios, pues esto no le asegura que vaya a ser tampoco una persona que vaya a ser empleada. Y eso preocupa. Hay estadísticas que vamos a comentar que todavía se ve de que hay un periodo de tiempo aún mayor para una mujer encontrar una colocación más que la de un hombre. Así que todavía estos puntos son importantes a analizar. Eso al volver en breve aquí en Primer Plano después de este corte comercial. Y mediando lo que sería la Secretaría del Trabajo con el ministro Felicito El miércoles, en el cual las partes han hecho un compromiso de considerar que ese día se puede llegar ya al acuerdo final. Primero, es importante que el pueblo hondureño sepa de que las negociaciones tienen un ambiente apreciado, diríamos, porque no hay una discusión estéril, sino al contrario, hay una discusión más constructiva. La idea debe ser mandar un mensaje de capacidad de consenso. Este país está dividido en todos los niveles, en todos los sentidos. Y lo menos... Estado. Así las compañías de ingenieros, arquitectos y albañiles tendrán más posibilidades de obtener más ganancias. El gobierno ha venido cambiando el enfoque en la generación de empleo en forma constante sin que se conozca a la fecha la estrategia definitiva para la creación de puestos de trabajo. Primero apostó a la ley de empleo temporal o por horas que teóricamente generaría más de 50,000 puestos de trabajo, luego a la Asociación Pública Privada, APP, para financiar grandes proyectos y por último se embarcó en las ciudades modelo junto a los faraónicos proyectos de generación hidroeléctrica. De las 3 propuestas no existen. El Instituto Nacional de Estadísticas calcula que 1.6 millones de hondureños no tienen trabajo, el 4% de la población económicamente activa. De esta cantidad, el 8.3 no desarrolla ninguna actividad y el 88 está subempleada, o sea que no tiene ingresos seguros. Los empresarios esperan en el 2011 inversiones arriba de 200 millones de dólares en la maquila, energía eléctrica, call centers,
mientras que en la actividad de la construcción, aunque el año pasado tuvo un retroceso de casi 40%, la situación también mejorará con las obras que piensa desarrollar el dando que no han avanzado. Se había dicho de que iban a dar hasta el 31 de enero para, como plazo definitivo para que esta comisión arrojara resultados, pero ya estamos a febrero y continúan las pláticas que se van a desarrollar esta semana para ver cuál es al fin el acuerdo, porque se han hablado de muchas propuestas, pero no se han concordado con ninguna. En la inversión nacional y extranjeros puede sumar 1.500 millones, eso... Bueno, aquí tenemos la nota de las negociaciones salariales, ahí están las imágenes de la mesa de negociación, en cuanto por una parte están los empresarios, por otro lado los trabajadores, y un seguimiento que les dé a los hondureños la oportunidad de aplicar a un puesto de trabajo, mientras las empresas existentes continúan despidiendo a trabajadores a un promedio de 133 empleados por día. Para hablar sobre estos otros temas, pues vamos a hacer primero un enlace en el aeropuerto, si lo tenemos listo, con Alex Laínez, que tiene a Daniel Durón. Bueno, ahorita están preparando el enlace, pero bueno, tenemos también ahí una nota del salario mínimo, está lista, es para hablar un poco sobre también las negociaciones, que tienen que ver los dos puntos importantes, el desempleo y las negociaciones salariales que se están